Buenas tardes, doctora. Hoy vamos a explicar el tema de lo que es la cardiopatía chagásica. El grupo está formado por los integrantes Karen Melissa Chino Aguilar, Gabriela Crisel Guanto Flores, Leia Abigail Lima Flores. Iniciando con lo que es la definición de la miocardiopatía chagásica, entendemos que esta es una forma de miocardiopatía crónica causada por la infección del protozoo Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad del Chagas. Es una de las principales manifestaciones de la enfermedad en su fase crónica que va a afectar principalmente al miocardio y al sistema de conducción cardíaca. Ya, respecto a lo que es epidemiología, vamos a tener que, según la OMS, aproximadamente el 6 a 7 millones de personas se van a ser infectadas en el mundo, teniendo en cuenta que el 20 a 30% de estas personas van a desarrollar cardiopatía chagásica. Ahora, respecto a las zonas endémicas, la predominancia va a ser en América Latina, en los países como ser Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y México, teniendo en cuenta que va a haber una mayor prevalencia en Bolivia. Esto debido a su tasa de cero positividad, que va a ser del 6 al 10%. Ahora, con relación a la distribución etaria y social, vamos a tener que, como tal, va a afectar a los adultos jóvenes y a personas que van a habitar en las áreas rurales. Para la parte de etiología, vamos a ver que este parásito se descubrió en 1909 por Carlos Chagas, que lo dominó como Trypanosoma cruzi. Este va a ser un protozoo unicelular de clase Echinoptoclacea. ¿Por qué? Porque va a tener un hemoflagelo y le va a permitir lo que es la movilidad. Este se va a encontrar en el espacio intracelular, va a cumplir una función metabólica y va a ser el esperador del ser humano. El vector principal de Bolivia va a ser, o el transportador va a ser el Triatoma infestans, o más conocido como la vinchuca o el chinche besucono. Los principales vectores o el ciclo de transmisión va a ser la picadora del trypanosoma como tal, que va a defecar y va a transmitir el parásito por contacto de mucosa o piel, o también puede ser de forma vertical, congénita, transfusional, trasplantes o por vía oral por la ingesta de alimentos contaminados. Hablando un poco de lo que es el mastigote, epimastigote y tripamastigote, vamos a ver que estos van a ser lo que son formas evolutivas de lo que es el parásito. El mastigote va a tener una forma ovalada intracelular, no va a tener un flagelo o no va a ser visible, se va a encontrar dentro de la célula del hospedador, especialmente en el macrófago, y esa forma infectante en el humano. En cambio, el promastigote va a ser de forma alargada, con un flagelo largo que va a emerger de su extremo anterior. Esta no va a tener una membrana y se va a desarrollar en el intestino del vector. Por otro lado, el epimastigote va a tener una forma alargada, pero su flagelo sale lateralmente junto a la membrana ondulante, y así es como se va a encontrar en el intestino de lo que es el vector de Trypanosoma cruzi. La siguiente, por favor. Y aquí también tenemos el ciclo de vida ya de acuerdo a la clasificación o lo que nos propone el CDC, y también lo que es la vinchuca como tal, las partes de las vinchucas por donde se va a medir el contacto, el contagio y entre otros. Para los factores de riesgo hemos considerado, en sí, considerar los aspectos ambientales, sociales, clínicos y estructurales. En los factores ambientales y sociales vamos a tener, en sí, como este parásito va a alojarse en lo que es viviendas precarias, ya sea hechas de adobe, los techos de paja o que tengan grietas, y se va a encontrar en zonas endémicas, rurales o suburbanas, ya sea Valle, Chaco, zonas tropicales. En Bolivia podemos considerar Chuquisaca, Tarija, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Yungas, en la ciudad de La Paz. Y también la convivencia con animales domésticos y silvestres, ya sea perros, entre otros. En los factores demográficos vamos a tener, bueno, vamos a considerar lo que es la edad, porque entra en mayor riesgo los pacientes complicados mayores de 40 años, el sexo masculino y emigrantes latinoamericanos. ¿Por qué? Por su persistencia en zonas no endémicas con transmisión vertical o transfusional. Para la parte de los factores relacionados con la transmisión, vamos a tener el contacto directo con lo que es el vector, ya sea la picadura o contaminación de las heces, la transmisión congénita que se va a ver de la madre con infección activa de un 5 al 6% con riesgo de transmisión vertical. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos los síntomas no son tan presentables y se puede dar incluso si no presenta síntomas. Así también las transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos no controlados. Esto no es tan frecuente en Bolivia, pero sí se hace el tamizaje obligatorio como tal, la ingesta de alimentos contaminados con heces de el parásito como tal.
Los factores clínicos y biológicos, la alta parasitemia, el aumento del riesgo de transmisión del daño cardíaco, las fases intermitentes sin seguimiento de un 20-30% de evolución en las formas clínicas cardíacas o digestivas, un sistema inmune comprometido, ya sea pacientes con VIH o el uso de inmunosupresores con riesgo de reactivación, y la reinfección repetidas, ya que las pacientes pueden convivir o estar en las zonas endémicas ya mencionadas. Bien, continuando con lo que es la fisiopatología de la miocardiopatía chagásica, bueno, entendemos que va a ser compleja y multifactorial en esta forma crónica de la enfermedad del Chagas, que es causada por la infección del parásito como tal, Trypanosoma cruzi, que va a afectar principalmente al miocardio, causando lo que es una inflamación progresiva. ¿Qué vamos a tener? Al inicio va a haber una infección y daño tisular. El vector, bueno, el Trypanosoma cruzi como tal, invade las células musculares y cardíacas, donde se va a multiplicar. Esto provoca en sí una lisis celular y una inflamación aguda local. Aunque en muchos pacientes en fase aguda es asintomática o leve, el parásito suele persistir en tejidos cardíacos. En la inflamación crónica y autoinmunidad se va a generar lo que es una respuesta inmune crónica contra el parásito como tal, con el infiltrado inflamatorio, activando lo que son los linfocitos y los macrófagos. Se ha descrito como un mimetismo molecular donde el sistema inmune también ataca las proteínas propias del corazón, donde genera un daño autoinmune. El resultado va a ser una fibrosis miocárdica progresiva, que va a afectar a la función eléctrica como tal y mecánica del corazón. En la fibrosis y remodelado cardíaco va a haber una inflamación crónica, va a haber una fibrosis difusa e irregular. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a alterar lo que es la conducción eléctrica, puede haber bloqueos o arritmias y bueno, la contractibilidad del miocardio como tal, mm, va a haber una disfunción sistólica y la dilatación de lo que son las cavidades. ¿Qué va a pasar? Se va a desarrollar una miocardiopatía dilatada chagásica. La afectación del sistema de conducción como tal, bueno, en este caso las fibras de Purkinje se van a ver dañadas. Esto va a provocar lo que son bloqueos de rama, incluso puede haber bradiarritmias severas. También hay riesgo de taquiarritmias ventriculares malignas o puede ser de muerte súbita. Posterior a eso puede generarse lo que es un tromboembolismo. Las alteraciones de contractibilidad como tal, bueno, especialmente en el ventrículo izquierdo y el ápex, va a favorecer a la formación de los trombos intracardíacos. Esto puede generar eventos embólicos sistémicos, como ACV isquémico o lo que es la embolia periférica. Siguiente, por favor. Bueno, con relación a las manifestaciones clínicas, cabe mencionar que hicimos un enfoque en las manifestaciones clínicas cardíacas como tal. Ahora, estas también se van a desarrollar según el desarrollo de la enfermedad, en donde vaya desarrollándose. Principalmente se van a presentar arritmias y trastornos de conducción, generando esto, como ser bloqueo de rama derecha, eh, una afección como tal en la de His en bloqueos anterior izquierdo, bradicardias sinusales, palpitaciones, mareos y síncopes. Seguidamente se puede desarrollar insuficiencia cardíaca, generando lo que son las disneas de esfuerzo o en reposo, ortopnea, edemas en miembros inferiores, fatigas, debilidades. Así también fenómenos tromboembolíticos, como ser los accidentes cerebrovasculares isquémicos, tromboembolismo pulmonar o sistémico como tal. Eh, Tras la afección que genera en el corazón, justamente se van a presentar lo que es un dolor torácico, los cuales van a ser similares a las anginas, pero esta no va a tener una asociación como tal a una enfermedad coronaria. Así también se va a presentar cardiomegalia y ya en la fase final una muerte súbita como tal. Respecto a lo que son las etapas y periodos de la cardiopatía chagásica, vamos a tener que es principalmente mencionar la clasificación de la enfermedad. Esta se va a clasificar entre aguda y crónica, teniendo en cuenta que la cardiopatía como tal se va a presentar en la etapa crónica.
Ahora, según la clasificación, la clasificación según el Consenso Internacional de Buenos Aires de 2010 a 2011, vamos a tener que esta va a clasificarla en cinco estadios. La estadio A, la cual va a ser una etapa indeterminada o forma sin cardiopatía estructural. El estadio B, el cual B1 como tal, la cardiopatía estructural sin insuficiencia cardíaca. El estadio B2, cardiopatía estructural con disfunción ventricular izquierda sin insuficiencia cardíaca clínica. El estadio C, la insuficiencia cardíaca sintomática, y finalmente el estadio D, el cual va a ser una insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. Vamos a describir como tal el estadio A, el cual va a ser la etapa indeterminada o forma sin cardiopatía estructural. En esta como tal se va a identificar la positividad del Trypanosoma cruzi, no va a haber síntomas cardiovasculares y así también el electrocardiograma y el ecocardiograma, tanto como la radiografía, estos se van a encontrar normales. Esto debido a que la afección como tal no está tan avanzada. Ahora, la diferencia entre el estadio A y el estadio B1 es donde ya va a haber una afección como tal estructural en el corazón, teniendo en cuenta que en este estadio ya va a haber, se va a poder evidenciar la, sí, bueno, se va a evidenciar en el electrocardiograma como ser bloqueo de rama derecha, un QRS ancho como tal, o igual un hemibloqueo anterior izquierdo, arritmias ventriculares. En el ecocardiograma ya se va a poder identificar lo que son alteraciones leves o moderadas, como ser la disfunción, pero no va a haber disfunciones sistólicas. Así también no va a poder identificarse signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, lo cual lo va a diferenciar de lo que es del estadio B2, en la cual ya va a haber, como tal, va a haber una disfunción ventricular izquierda, teniendo en cuenta que va a haber un FEBI menor al 45%. Importante mencionar que en este estadio no va a haber síntomas como tal de la insuficiencia cardíaca, pero se va a observar deterioro de la función ventricular, generando así la cardiomegalia inicial. En el estadio C vamos a tener que ya va a presentarse una insuficiencia cardíaca sintomática, teniendo en cuenta que ya va a haber signos característicos de la insuficiencia cardíaca, como ser la disnea, fatiga o edemas como tal. De igual manera se va a observar la disfunción sistólica, una FEBI baja y así también una cardiomegalia más pronunciada como tal. En el estadio D, NACA ya va a ser más, la enfermedad ya va a afectar de una gran manera al corazón, generando lo que es una insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. El paciente como tal va a estar en estado terminal o con insuficiencia cardíaca, eh, es refractaria al tratamiento médico convencional. Va a tener una alta morbilidad y mortalidad y puede que en esta etapa o en este estadio el paciente pueda requerir dispositivos como marcapasos, desfibriladores o trasplante cardíaco. Ahora, entre otra clasificación, o bueno, la misma clasificación más simplificada, podemos plantearla como enfermedad chagásica aguda o enfermedad chagásica crónica, la cual va a subdividirse entre sin cardiopatía y con cardiopatía, teniendo en cuenta que la cardiopatía va a tener dos estadios, estadio A y estadio B. La diferencia va a ser que en el estadio A va a haber, igual, el paciente va a ser cero positivo sin síntomas ni daños estructurales como tal, a diferencia del estadio B, que va a haber una alteración ya eléctrica y estructural en el paciente como tal. Para lo que son las características de la cariopatía chagásica, vamos a ver que va a ser una cariopatía fibrosante, generalmente se localiza en la región posterior inferior y aplica del ventrículo izquierdo, también del nodo sinusal y el haz de His. Esto va a tener una afectación predominante segmentaria de la contractibilidad. En lo que es la miocardiopatía chagásica dilatada, vamos a tener una tendencia a la formación de aneurismas, sobre todo apicales. También va a tener un gran potencial
arritmogénico, siendo frecuentes las arritmias ventriculares y también las bradiarritmias de origen sinusal o auriculoventricular. Presenta una elevación de la frecuencia del fenómeno tromboembolítico. También puede presentarse como dolor precordial, generalmente atípico, aunque eventualmente puede simular una cardiopatía isquémica. Es por eso la confusión que existiría entre las cardiopatías como tal. Bien, en cuanto al diagnóstico como tal, bueno, podemos iniciar con lo que es el diagnóstico de la infección del patógeno como tal por Trypanosoma cruzi. Esto va a ser clave para confirmar si la miocardiopatía tiene origen chagásico. En fase aguda, cuando hay tripomatigotes en la sangre, se puede realizar lo que es un brotis sanguíneo y gota gruesa de microscopía directa. Un PCR eh, para detectar lo que es el ADN del parásito como tal. En la fase crónica, la cardiopatía chagásica típica, bueno, podemos realizar lo que es una serología de anticuerpos IgG, ELISA, inmunofluorescencia indirecta y hemaglutinación indirecta. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el diagnóstico, tenemos también el electrocardiograma, en donde vamos a tener ciertas características que se va a generar por lo que es por lo que es la infección de lo que es el Trypanosoma cruzi. ¿Qué va a haber? Podemos encontrar en el electrocardiograma lo que es un bloqueo completo de rama derecha aislada o asociada a hemibloqueo anterior de rama izquierda. También podemos ver extrasístoles ventriculares aisladas o repetidas. Se puede evidenciar alteración primaria de la repolarización ventricular que puede simular la cardiopatía isquémica como tal. Zonas eléctricamente inactivas, ondas Q, bloqueos auriculoventriculares y, bueno, otras alteraciones menos frecuentes que serían el bloqueo de rama izquierda, disminución sinusal, taquiarritmias supraventriculares y particularmente fibrilación auricular. Siguiente, por favor. En cuanto a la radiografía, bueno, esta va a ser de baja sensibilidad, pero se puede evidenciar en ella lo que es la cardiomegalia. Podría ser un factor predictivo y, bueno, riesgo de muerte subida en pacientes con lo que es el Chagas, valorando, bueno, los signos positivos de hipertensión, veno capilar, crecimiento de cavidades o un índice cardiotorácico superior a lo que es el 0,60. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el Holter, bueno, en sus indicaciones, el paciente como tal tiene que tener síntomas sugestivos de arritmia cardíaca, podría haber síncope, presíncope o palpitaciones como tal, presencia de determinantes arritmias cardíacas en el electrocardiograma como bradiarritmias sinusales. Podría haber elementos de riesgo de muerte súbita y, bueno, evaluar la presencia de disfunción autonómica. La sensibilidad del Holter es baja cuando los episodios de arritmia son poco frecuentes. Siguiente, por favor. Continuando con lo que es la ecocardiografía, bueno, en los hallazgos como tal se tiene que encontrar alteraciones segmentarias de la contractibilidad miocárdica en un 75%. Puede haber aneurismas en el ápex ventrículo izquierdo. También podría haber hipocinesia o asinesia de la pared posterior inferior, una afección de la porción basal del septo anterior y una miocardiopatía dilatada o dilatación de la disfunción del ventrículo derecho. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la ergometría, bueno, la prueba de esfuerzo estaría indicada básicamente en pacientes con valoración de capacidad funcional, valoración de respuesta cronotrópica. Tendría que haber la presencia de dolor torácico y cardiopatía chagásica como tal. En estos casos se debe realizar lo que es una cinecoronografía, que, bueno, puede ser útil en pacientes con síntomas sugerentes de isquemia. Siguiente, por favor. Ya. También podemos tener lo que es la resonancia magnética cardiovascular, que, bueno, puede detectar lo que es la necrosis miocárdica y fibrosis, que, bueno, se puede observar como un retraso de llenado de contraste. También estudios electrofisiológicos y una biopsia miocárdica. La biopsia miocárdica como tal no se considera una técnica de diagnóstico en la cardiopatía chagásica por sus riesgos de escasa especificidad.
Siguiente, esto. Bien. Bueno, continuando con lo que es, tenemos aquí un resumen de las principales indicaciones y pruebas que se debe realizar para diagnosticar lo que es una cardiopatía chagásica. Tenemos el electrocardiograma, una ecocardiografía, un Holter en las 24 horas, un estudio electrofisiológico, una prueba de esfuerzo y un cateterismo cardíaco. Siguiente, por favor. Ya para terminar la parte de tratamiento, tenemos que tener en cuenta primero un antiparasitario. En este caso podemos usar un benzinidazol o nifurtimox. Esto se puede indicar en fase aguda. También hay que considerar la edad en caso de pacientes pediátricos, también el peso y la talla. En Bolivia, esto se usa como un protocolo a nivel nacional para la administración en menores de 15 años y en forma crónica puede mejorar la evolución, aunque no hay evidencia definitiva de reducir la mortalidad. Así también un control vectorial y prevención secundaria. Ya sería una certificación de interrupción en transmisión vectorial transfusional o por trasplantes, fortalecer las viviendas, ya sea mejorar los muros, ya que hemos dicho los factores de riesgo, la fumigación domiciliaria, educación comunitaria, también un tamizaje prenatal, sanguíneo y en donación. Esto ya sea obligatorio para algunas personas que necesiten de estos servicios, pero también el tratamiento tiene que abarcar el manejo de lo que es las patologías cardíacas, ya sea el manejo de la disfunción ventricular y de la insuficiencia cardíaca. Lo que hacemos después es poner los beta bloqueantes o unos IECA. Estos son recomendados en los pacientes con disfunción ventricular moderada o grave, ya sea un FE de menor a 40%. La cardiopatía chagásica crónica va a presentar una elevada frecuencia de lo que es las arritmias, ya sean los bloqueos auriculoventriculares, la disfunción sinusal. Por este motivo, estos fármacos como los digitalicos o los bloqueadores beta, o algunos antagonistas de los canales de calcio y la amiodarona, deben realizarse con precaución. Los pacientes con una insuficiencia cardíaca refractaria pueden valorarse como candidatos de trasplante cardíaco. Obviamente esto no se hace generalmente en Bolivia. Y también hay que tener en cuenta los criterios ecocardiográficos y electrocardiográficos para una valoración indicada y también para un manejo con tratamiento. Para otra patología cardíaca que sí te puede provocar lo que es una infección con Chagas es el tromboembolismo. Debe ser tratada con los fenómenos trombóticos y embóticos, ya sea los pacientes porque puede haber pacientes con accidentes isquémicos cerebrales y muchos pacientes pueden presentar causas cardiológicas como un efecto secundario de esta, justificando el fenómeno, aunque hay pacientes que no presentan esto, pero es lo más común. Podemos considerar también la edad mayor a 48 años, la alteración primaria de la repolarización ventricular, aneurisma apical y un FEBI mayor a 50. Ahora, para el tratamiento de las bradismias, vamos a ver que estas van a ser sintomáticas, en ocasiones candidatas locas de implantación de marcapasos. Las guías internacionales para la implantación de marcapasos son útiles en pacientes con caliopatía chagásica. Vamos a tener en cuenta los manejos de las arritmias ventriculares. Los pacientes con caliopatía chagásica pueden presentar frecuentemente extrasístoles y taquicardias ventriculares. En mayoría de las veces, los pacientes relacionan este daño miocárdico localizado de origen fenómeno desde entrada. La mayoría de las taquiarritmias ventriculares sostenidas en los pacientes con cardiopatía chagásica son de origen inferolateral. Así también tenemos que tener en cuenta la taquicardia ventricular sostenida, que estos pacientes se les aconseja lo que es administrar amiodarona como objetivo de disminuir la frecuencia y de descargas y reducir la posibilidad de una tormenta eléctrica. Pero también tenemos pacientes con taquicardia ventricular no sostenida. Para esto hay que tener en cuenta el estudio electrofisiológico, que tiene que ser normal, y también puede existir la posibilidad de administrar amiodarona.